¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 18 en el cual estaremos viendo el tema del llamado del Rey Eterno. El día de hoy ya comenzamos con algunas meditaciones propias de ejercicios espirituales. No estaremos viendo pues las meditaciones, digamos, que vienen más bien de las Sagradas Escrituras, ¿no? Sino más bien aquellas que son un poco más propias de ejercicios espirituales y que no toman como base necesariamente las Sagradas Escrituras, ¿no? Como, por ejemplo, o sea, no estemos viendo la encarnación, las meditaciones sobre la pasión, sobre la resurrección, sobre la vida de Cristo, sobre su niñez, ¿no? Que son pues más propias de una meditación de las Sagradas Escrituras y que tienen un lugar importante dentro de los ejercicios espirituales, pero como estamos haciendo más bien unas reflexiones basadas en los ejercicios espirituales y eh, no ejercicios espirituales en sí, entonces, estamos tomando solo estos puntos, digamos, adicionales, claves, digamos, sumado a lo normal que se puede meditar dentro de las Sagradas Escrituras, también tienen pues mucho provecho, ¿no? Entonces, estamos comenzando aquí con el llamado del Rey Eterno. Para hablar de este llamado al Rey Eterno, primero San Ignacio nos habla de el llamamiento del Rey Temporal, ¿no? Y hace una comparación para ir entendiendo, claro que se va a notar, ¿no? Mientras que vamos a ir meditando sobre este tema, pero hace una comparación entre un rey temporal y el rey eternal, que es Jesucristo, ¿no? Entonces nos dice así esta contemplación, esta meditación. Contemplar la imagen de un rey humano, ¿no? Nos imaginamos la imagen de un rey humano que ha sido elegido de mano de Dios nuestro Señor, a quien hacen reverencia y obedecen todos los príncipes y todos los hombres cristianos. Entonces nos vamos formando esta imagen en la mente, ¿no? Aquí puedes aplicar muy bien esta composición del lugar, ¿no? Imaginarme cómo sería este rey, ¿no? Que además ha sido elegido por Dios, y cómo es que efectivamente todos los hombres cristianos, todos los príncipes cristianos, le responden a este rey humano. Luego vamos a profundizar un poco más, digamos, en toda la historia, después de leer toda esta primera parte. Un siguiente punto nos dice, mirar cómo este rey habla con todos los suyos, diciendo, mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles. Por tanto, quien quisiere venir conmigo, ha de estar contento de comer como yo, y así de beber y de vestir. Asimismo, ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, etc. Porque así pues tenga parte conmigo en la victoria, como la ha tenido en los trabajos. Luego vamos a profundizar un poco más en estas diferentes realidades, no solo describir, ¿no? Que este rey tiene una empresa también, ¿no? Un emprendimiento, una misión propia, que es traer, ¿no? a los infieles hacia Dios, y que implica pues una serie de costos, de sacrificios, ¿no? Propios de una empresa de conquista, ¿no? Aquí nos podemos imaginar pues a este rey que sale con su ejército, ¿no? Del cual también formarían parte, pues, formaríamos parte de nosotros mismos, porque somos, pues, parte de este grupo de personas cristianas, eh, y asumen el costo de una empresa militar, ¿no? Entonces, eh, hay que pasar la noche en vela, en vigilancia, hay que trabajar en el día, hay que avanzar para acercarnos hacia los territorios que hay que conquistar, eh, hay que comer ahí, ¿no? Vestir lo que hay, beber lo que hay, y implica pues un sacrificio, ¿no? Entonces, y quien ha tenido pues parte en esos trabajos también tendrá parte en la victoria, ¿no? Quien no se embarca junto con este rey no puede tener parte en la victoria naturalmente porque no estaría ahí, además, junto con el rey en el momento de la victoria. Considerar qué deben responder los buenos súbditos a este rey tan liberal y tan humano, ¿no? Aquí entender esta palabra que dice liberal, se refiere a que es un rey libertador, ¿no? En cuanto a que libera del pecado para asegurarnos la libertad, o acercarnos a la libertad que es propia de Dios, ¿no? Y humano en su sentir también, o sea, en su ser perfecto, no en su ser perfecto, mejor dicho, en la dimensión eh, perfecta del ser humano, ¿no? En cuanto a que pues, es humano porque es virtuoso, porque es capaz de amor, ¿no? Porque actúa como aquel que verdaderamente, pues,
ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. No se refiere de repente a tanto solo a sus debilidades, ¿no? Sino más bien a esta actitud, pues, de cómo es humano en cuanto a su amor es humano y su entrega y su diligencia y así sucesivamente. Por consiguiente, si alguno no aceptase la petición de tal rey, ¿cuánto sería digno de ser vituperado por todo el mundo y tenido por perverso caballero? ¿No? Entonces también entender, ¿no? Cómo es importante esta misión, em, cómo hay un honor también a asumir la misión y cómo, claro, quienes siendo cristianos, ¿no? Y parte de este reinado cristiano, ¿no? De este rey humano elegido por Dios, quienes no asuman esta empresa, pues también tendrían, o sea, serían considerados, pues, poco cristianos, ¿no? No se tendrían, o sea, no se tendrían, pues, bien vistos dentro de esta dimensión, digamos, de conquista militar, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso así, un poco por encima. Vamos a pasar ya a una especie de reflexión sobre algunos puntos sobre este llamado el rey temporal, que luego se vincula al sentido del rey eternal, ¿no? En primer lugar, que es un rey humano elegido por Dios a quien obedecen los cristianos, ¿no? Entonces es un elegido por Dios, ¿no? Un elegido de Dios, ¿no? Y esto es, de hecho, lo que le da, pues, su autoridad, ¿no? La autoridad propia de ser rey, ¿no? Que ha sido elegido por Dios, ¿no? Y que de alguna forma, en este contexto, es, eh, se entiende con claridad de que ha sido elegido por Dios, y por eso es que los cristianos también le obedecen, ¿no? O sea, se unen a esta misma empresa, ¿no? Que pues por naturaleza, si Dios lo ha elegido, entonces esto que este rey comanda va en línea, digamos, en general con las realidades que Dios plantea, ¿no? En segundo lugar, la voluntad de retornar a los perdidos a la casa del Padre, la iglesia y el cielo. No sé cómo este rey eh, habla directamente de esta misión que tiene de conquistar los corazones de los infieles, ¿no? De retornar al Padre, a aquellos que se han perdido, ¿no? De retornarlos a la iglesia y de finalmente ayudarles a llevarlos al cielo, ¿no? Entonces también por la misión que desea emprender este rey humano elegido por Dios, se denota, ¿no? Aquello que, o sea, su cristiandad, ¿no? Cómo verdaderamente, pues, eh, él desea, tiene este mismo deseo que Dios, ¿no? Que es reunir, reunificar, religar en la religión católica al pueblo, ¿no? A este rebaño perdido con Dios por medio de la iglesia y pues para orientarlos hacia el cielo, ¿no? El tercer punto, ¿no? El asumir el costo de la misión en la misma medida que el rey, ¿no? O sea, este rey invita a sus súbditos, a la empresa, ¿no? A este emprendimiento, a esta misión de conquista de los corazones de los infieles, de llamarlos nuevamente hacia Dios, pero plantea claramente de que hay un costo en esta empresa, ¿no? Que es pues una realidad trascendental, una gran misión, muy honorable, ¿no? De servicio a Dios, pero que hay un costo, ¿no? Que hay un costo que implicará sacrificios, que habrá que pues que comer, beber y vestir eh, como Él, en el sentido también de lo que hay dentro de este espacio de conquista, ¿no? Aquí nos podemos imaginar un poco esta dinámica de militar de aquel tiempo particularmente, ¿no? De este tiempo, digamos, cercano a la Edad Media, donde aún unos transportaban caballos, ¿no? Y estas conquistas se hacían, pues, en luchas de escudos y armas blancas, ¿no? Y espadas, digamos, que era, pues, también una dinámica militar distinta. Pues imaginar, ¿no? Lo que implicaría pues también pasar la noche acampando en esos lugares, el frío, ¿no? Y el costo de esta misión, pues pero que finalmente también tendría victoria, ¿no? El punto 4, la justicia que hay en tener parte en la victoria por haber tenido parte en los trabajos, ¿no? Es justo, ¿no? Es lo más propio, pues que aquel o aquellos que hayan embarcado en esta empresa junto con este rey, en esta conquista de los corazones de los infieles, hayan pues tenido también la oportunidad de compartir la victoria, porque estaban en esta empresa, ¿no?
porque han asumido el costo, ¿no? Por haber tenido en parte en los trabajos, y tiene esto mucho sentido, ¿no? No hace sentido, pues, que comparta la victoria aquel que no se embarcó en esta empresa junto con el rey, ¿no? Ni pensamos nunca en alguien que de repente llega en último momento a reclamar la victoria, ¿no? Porque la victoria es del rey, ¿no? De este rey humano, y de su ejército junto con el rey, ¿no? Y es mayor la victoria en la medida en la que también se ha asumido mayor costo, ¿no? Y en general, incluso nosotros nos podemos imaginar eso comparándolo con realidades de hoy en día, ¿no? De repente cuando estudiamos mucho para un examen, y pues aprobamos o salimos muy bien con una buena nota, también, ¿no? Nos enorgullece lo que hicimos, ¿no? A pesar de haber asumido un gran costo. Igual de repente en un proyecto laboral o diferentes realidades también de familiares, etc. Cómo es justo, pues, que haya un costo en un mérito tan grande, ¿no? En esta victoria. Y como último punto sobre el rey temporal, la respuesta propia a un llamado tan alto y honorable de una misión trascendental, ¿no? O sea, eh, habiendo sido llamados por un rey, ¿no? Cristiano, que además, ¿no? Ha sido elegido por Dios, es lo más propio responder a este llamado, ¿no? Es lo más honorable, lo más propio también de esta caballería, ¿no? De este ser caballero en esta dimensión honorable también de esta época, ¿no? Que es pues también muy provechoso para hoy en día, ¿no? No es algo eh, simplemente antiguo, ¿no? Sino que también es este honor, es algo valioso, ¿no? El honor de poder servir a Dios, en primer lugar, y a las empresas de Dios, digamos, ¿no? A los emprendimientos, a las misiones que Dios nos plantea. Entonces, claro, ¿no? La respuesta propia para este llamado es acceder, ¿no? Acceder, tener la disposición para querer ayudar, para ponerse en movimiento y para asumir, pues, parte en esta misión que es trascendental, ¿no? Porque no es una conquista solo de tierras, no es una conquista en favor de riquezas, de poder, sino sobre todo, pues, en favor de la salvación de las almas, ¿no? Entonces, sí, no sé, entender cómo es tan alto este llamado, tan importante esta respuesta, ¿no? Entonces, esto un poco pues sobre el rey temporal, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estas dimensiones sobre el rey temporal, de ahí San Ignacio nos plantea un siguiente punto eh, que habla ya sobre el llamamiento del rey eternal, ¿no? Y nos dice así: si tal vocación consideramos del rey temporal, a sus súbditos, cuánto es cosa más digna de consideración ver a Cristo nuestro Señor, Rey eterno, y delante de él todo el universo, al cual y cada uno en particular llama y dice. O sea, Cristo es quien nos dice esto, ¿no? Mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria, ¿no? Este primer punto, de alguna forma, resume los primeros dos puntos del llamamiento del rey temporal, ¿no? Es Cristo, este rey, ¿no? Luego profundizaremos un poco más sobre estas dinámicas, igual que en la parte anterior, ¿no? Pero recuerda que es Cristo el rey, que es Cristo quien nos llama, que es Cristo quien quiere conquistar los corazones del mundo, de los corazones de los enemigos, eh, que es Cristo quien nos llama a trabajar con Él, y pues que también Él nos dice, ¿no? Que quien asuma el costo, quien asuma la pena, también tendrá premio en la gloria, ¿no? Eh, Segundo punto, considerar que todos los que tuviesen juicio y razón ofrecerán todas sus personas al trabajo, ¿no? Que es comparable también con el tercer punto de, el llamamiento del rey temporal. Y en un tercer punto que profundiza un poco más sobre este sentido de la respuesta, ¿no? Y nos dice, sí, los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio a su Rey eterno y Señor universal, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, mas aún haciendo contra su propia sensualidad y contra su propio amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor estima y de mayor momento, ¿no? De mayor fuerza, de mayor importancia, diciendo, Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante vuestra infinita bondad y delante vuestra Madre gloriosa, y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas las injurias, todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual,
queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Entonces es un ofrecimiento aún mayor, ¿no? Si era propio del juicio y la razón ofrecer la persona entera al trabajo, ¿no? Quien quiere, pues, ganar mayor estima y momento y fuerza en esta entrega al Rey Eterno, hace, pues, una ofrenda aún más grande, ¿no? Y, pues, un poco reflexionar sobre este llamado del Rey Eterno. En primer lugar, que el Rey Eterno es Cristo Rey, ¿no? Cristo Rey del universo, que está a la derecha del Padre, ¿no? Coronado particularmente como conquistador de nuestras almas, ¿no? El Redentor, el Salvador, que abre las puertas del cielo, también dada su doble dimensión de ser verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Es este rey verdaderamente humano, pero también es verdadero Dios, ¿no? Es verdaderamente la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces ya no es solo el llamado de un rey elegido por Dios, ¿no? Sino es el llamado del Hijo de Dios enviado por el Padre, ¿no? Por Dios Padre. Entonces esto pues hace que el llamado también sea mucho mayor, mucho más grande, ¿no? Si fuese pues, ¿no? De repente comparándolo con realidades de hoy en día, ¿no? Que nos llamase, no sé, ¿no? El Papa para pedirnos que sirvamos en una realidad de la iglesia, el obispo o el arzobispo de la diócesis, la arquidiócesis en la que estamos, el presidente o el alcalde, ¿no? Alguna persona, pues, que tiene, digamos, algún poder político. Si alguna de estas personas nos llamasen para servir dentro de nuestro país, dentro de nuestro distrito, no, probablemente nos sentiríamos honrados de haber sido considerados en esta misión, ¿no? Pues Dios que llama, ¿no? Implica, pues, por naturaleza, un llamado mucho más grande, ¿no? Entonces, es un honor servir a Dios, ¿no? Es ya un gran mérito en sí mismo, es una gracia poder servirle, ayudarle y alabarle en esta empresa, en esta misión que Él mismo ha querido, pues, emprender y a la cual nos llama, ¿no? En segundo lugar, la misión de Cristo de reunir al rebaño con el Padre por medio de la iglesia, ¿no? Entonces, esto ya es un sentir también más explícito, ¿no? Porque además es Cristo quien funda la iglesia, ¿no? Bueno, en la persona de Pedro y en los apóstoles, pero es Cristo mismo quien también nos enseña el Evangelio, quien perfecciona la ley antigua, ¿no? Por medio del Sermón de la Montaña, y quien desea en primer lugar y asume en su propia carne el costo pues de reunir este rebaño con el Padre, ¿no? Con su Padre, ¿no? Ya no también con un Dios, ¿no? O con este Dios desconocido, o con un Dios con el cual no tiene una relación, sino con un Dios o sea, que es Dios con él, ¿no? Porque claro, Dios es uno, ¿no? Y son tres personas divinas, ¿no? Entonces Cristo es Dios con el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces es también pues un llamado aún mayor, ¿no? Porque nos hace partícipe de la empresa que nace del seno de la Santísima Trinidad, ¿no? Y en el cual pues también tiene un lugar la iglesia, ¿no? La iglesia tiene un lugar como este sacramento de amor, ¿no? Del cual se vale Dios para poder atraer a las almas, por medio de los sacramentos particularmente, y por medio de las enseñanzas en general de la doctrina, el magisterio y la tradición de la iglesia, ¿no? De estos más de 2000 años de tradición y de enseñanza, ¿no? O bueno, cerca de 2000 años, ¿no? Dependiendo cuándo consideramos que efectivamente se fundó la iglesia, ¿no? Un tercer punto, ¿no? La demostración de la vida de Cristo que enseña el costo a asumir en favor de la misión. Entonces, antes hablábamos de esta dimensión en la cual el rey temporal nos invitaba pues a esta empresa y implicaba pues salir de repente a caballo, ¿no? Por las llanuras, con el resto de los soldados, digamos, ¿no? Unos irían pues de repente a batallar directamente, otros de repente a servir, a cocinar, a armar las carpas, a dar de comer a los caballos y cuidarlos, y así cada uno tendría pues un lugar en esta empresa. Y aquí pues Cristo ya nos invita a una realidad distinta, ¿no? Que es la vivencia plena del Evangelio, ¿no? Ahí está el costo a asumir, ¿no? Y nos enseña este costo en su propia vida, ¿no? Por eso es que nosotros nos realizamos en la medida en la que imitamos, pues, a Cristo, ¿no? Em,
Entonces es asumir el costo en favor de la misión, y el costo queda más claro en la vida de Cristo, ¿no? El asumir la cruz, el asumir la evangelización, el asumir el envío, el asumir la pobreza, el asumir la castidad, el asumir la obediencia al Padre, en general el asumir una vida de virtud y de santidad heroica, ¿no? No existe pues nadie más santo y que haya demostrado mayor santidad con su vida que el mismo Cristo, ¿no? Primero ya solo en su dimensión humana, de hecho, y además bajo la concepción de que es Dios, porque ya el simple hecho de que Dios se encarne tiene mucho mayor valor de que un hombre se encarne, porque es propio del hombre encarnarse, ¿no? Sin embargo, que Dios se rebaje, ¿no? O sea, que salga de este foro divino para asumir carne y asumir nuestras pobrezas en la carne, pues lo hace muchísimo más meritorio, ¿no? Infinitamente meritorio, de hecho, en alguna dimensión. Por eso es que es un pago infinito por una falta infinita, ¿no? El ser humano falta contra Dios Padre, o sea, y asume un costo que no puede pagar porque es humano, y Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, asume este costo, ¿no? Que él puede pagar porque además de ser hombre, además de ser humano, es Dios. Entonces puede asumir un costo infinito con su entrega. Como este mismo Cristo también dice, ¿no? Quien le sigue en la pena, le seguirá en la gloria, ¿no? Entender que esta gloria es la gloria del cielo, sobre todo, ¿no? No es solamente una gloria temporal, terrenal, ¿no? Que también es una gloria temporal y terrenal, porque claro, ¿no? O sea, la gracia, la vida de santidad tiene frutos ya en la tierra, pero es muchísimo más perfecta, como ya hemos visto antes en el tema del cielo, eh, es muchísimo más perfecta en el cielo, ¿no? En aquel lugar en el cual Dios habita. Y como hay también gran misericordia en esta realidad, ¿no? Porque Dios no solo, digamos, o sea, nos quita la posibilidad de solo ir al infierno, o en todo caso de ir al infierno o a este lugar que conocen muchos como el limbo o el seno de Abraham, donde iban los justos, pero que no era el cielo, era más bien como un lugar donde tampoco estaba Dios, pero no se asumía el costo de esta vida de dolor propia del infierno, ¿no? Entonces, sí, ¿no? O sea, cómo nos saca de esta dimensión y nos da la posibilidad de entrar al cielo, y más aún, ¿no? Su misericordia es tan grande que nos da la posibilidad de asumir el purgatorio, ¿no? Entonces, ¿no? Aquellos, pues, que asuman el costo, ¿no? El costo de una vida de virtud. Entonces, quien no quiere asumirlo, ¿no? Quien decide, porque se decide, ¿no? No es que nuestros impulsos decidan sobre nosotros. Nosotros somos quienes decidimos dejar nuestros impulsos tomar dominio también sobre nosotros, ¿no? Entonces, quienes decidimos que el pecado mortal reine en nuestra vida, nos hacemos merecedores del infierno. Quienes dejamos que el pecado venial deliberado también reine como quiera y se mueva como quiera en nuestra vida, sin luchar contra este pecado venial deliberado o contra estos pecados veniales deliberados, también permitimos la posibilidad de ir al purgatorio, en donde ya nos salvamos, pero igual no asumiremos pues el dolor propio de la purgación, y quienes asuman la pena completa de renunciar del todo al pecado llegarán pues a la gloria del cielo. Vamos a profundizar un poco más sobre esto en los siguientes puntos. El siguiente punto nos habla sobre cómo es la respuesta justa, o cómo es justa, mejor dicho, la respuesta a este llamado, ¿no? O sea, decir que sí, porque es un llamado, es una gran gracia, ¿no? Es un llamado sumamente honorable, ¿no? Es el mismo Dios que nos invita a participar de la salvación de la humanidad. Y no hay ningún acto heroico más grande que este, ¿no? Ninguno en general, ¿no? Porque, claro, o sea, hay actos heroicos concretos que son muy grandes, ¿no? Como por ejemplo el sacrificio de la vida por otro. Pero incluso este acto de sacrificar la vida por alguien más es en sí parte de la dinámica que está proponiendo Cristo, ¿no? Porque es propio de aquel que vive en la caridad amar, ¿no? Y sacrificar la vida por otros explícitamente o a lo largo del tiempo consumirla en favor de los demás. Entonces, ¿cómo es justo? Puedes responder al llamado de nuestro Señor, porque es un llamado honorable, porque en cierta medida incluso es como que no somos dignos de ser invitados a esta propuesta
de participar de la salvación de los demás y de nuestras propias almas también, ¿no? Porque no es solo de nuestras almas, sino también de las almas de los demás. Es una colaboración con la construcción del reino de Dios en la tierra. Un siguiente punto nos habla sobre que está en línea con lo último que mencionábamos en la meditación del llamado del Rey Eterno, la respuesta heroica, ¿no? Que ya no es solo la respuesta justa, ¿no? Que es lo mínimo que debemos dar, ¿no? Sino esta respuesta heroica en querer imitar de forma más perfecta a Cristo en sus dolores, humillaciones, pobrezas físicas y espirituales, para mayor gloria de Dios, pidiéndole que nos elija en tal vida y estado, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos aquí, no? A que hay un mínimo justo, ¿no? El mínimo justo es, pues, la renuncia, en primer lugar, la renuncia al pecado mortal, ¿no? Que nos salva en gran medida del infierno, ¿no? Em, Está, pues, luego, ¿no? El purgatorio, si es que no asumimos esta renuncia en la tierra de los pecados veniales deliberados. Entonces, lo mínimo que deberíamos hacer es, pues, en primer lugar, renunciar al pecado mortal, ¿no? Y eso nos garantiza en cierta medida, ¿no? Cuando menos el purgatorio. Esto es lo mínimo justo, ¿no? Y de hecho aquí es donde está la misericordia, porque lo más justo sería pedir la exigencia de parte de Cristo de la renuncia total al pecado, ¿no? El pecado mortal y el pecado venial deliberado. Sin embargo, Dios en su misericordia no nos hace subir todo el costo, ¿no? Su misericordia es tan grande que nos pide solo la renuncia al pecado mortal, que nos lleva pues al purgatorio, y también nos invita, ¿no? A renunciar al pecado venial deliberado para alcanzar el cielo, ¿no? Esto sería también en general lo más justo, ¿no? Sin embargo, incluso dentro del cielo, podemos, o sea, digamos que aquellos que han querido en la vida imitar de forma más perfecta a Cristo, también asumen de alguna forma un lugar más cercano a Él, ¿no? Por eso también entendemos que María de manera particular está de forma más cercana a Cristo en el cielo, por ser pues la más santa dentro de toda la humanidad, ¿no? Si no contamos a Cristo, ¿no? Viene de ahí pues la Virgen María, ¿no? La llena de gracia. En siguiente lugar consideramos a San José y después, digamos, ya a todos los demás santos, ¿no? Pero así incluso dentro de los santos, ¿no? Hay pues quienes han asumido de una forma mayores méritos que lo han acercado de forma más perfecta a Cristo. Así pues están quienes renuncian al pecado mortal y al pecado venial, ¿no? Que nos haría garantes del cielo, pero hay quienes renunciando al pecado, no les basta esto, sino que además quieren asumir una vida de virtud heroica, ¿no? Que no es solo una renuncia al pecado, sino además un exceso de generosidad, como aquello que es propio de Cristo, ¿no? Que se derramó todo en la cruz, ¿no? Toda la sangre, ¿no? De forma física, pero también todo su ser, ¿no? En el asumir, pues, todo el maltrato, tanto físico como psicológico, emocional y espiritual que implicó toda la pasión y en general las realidades que vivió durante su vida, ¿no? Como en el nacimiento de nuestro Señor, que nació en un pesebre, el ser perseguido, que implica que la Sagrada Familia se mueve a Egipto para que luego vuelva, entonces, implica un costo, ¿no? Implica un costo relativamente constante, si es que no completamente constante, ¿no? Por eso es que hay esta propuesta heroica que plantea también San Ignacio de forma bien explícita aquí, ¿no? Que es asumir, ¿no? O sea, que es querer imitar, ¿no? Y que, o sea, así, ¿no? Querer imitar y pedirle que nos elija en tal vida y estado, ¿no? Entonces, es este deseo interior propio también de la indiferencia ignaciana, que ya hemos hablado antes, ¿no? De esta indiferencia de no elegir, pues, lo más cómodo o conveniente, sino elegir en base a aquello que da mayor gloria a Dios, ¿no? Entonces, es querer imitar, ¿no? De forma más perfecta a Cristo, pidiéndole a Él que nos elija en una forma de vida y en un estado de vida que nos permita imitarle de forma más perfecta, ¿no? Esto podría ser, por ejemplo, y de forma, claro, ¿no? Más perfecta, está, por ejemplo, el sacerdocio, que implica una vida de celibato, ¿no? También hay otras formas de vida de celibato, ¿no? En la vida religiosa, que además en la vida religiosa implican, pues, votos de pobreza, castidad y obediencia.
otras también formas de celibato, de repente, que también son más propias de Cristo, porque Cristo era célibe. Em, También, pues, formas de dolor, humillación, que se asumen en general durante la vida, ¿no? O de mortificaciones, ¿no? Físicas, interiores, también al asumir esta humillación propia de la vida también. La pobreza física también, ¿no? Tanto espiritual, pues es más como una realidad que Dios nos permite vivir, pero también física, ¿no? O sea, elegir, ¿no? Una vida pobre, ¿no? Como lo que decíamos, como lo que mencionábamos en principio y fundamento, ¿no? Elegir, ¿no? O querer desear, ¿no? Desear una vida más corta que larga, mayor enfermedad que salud, mayor pobreza que riqueza, y así en todas estas dimensiones en las cuales tenemos poco, imitar a Cristo, que no tenía nada al final de su vida, ¿no? Eh, entonces, claro, ¿no? Es más complejo, ¿no? Es más difícil, ¿no? Pero sí hay que entender que de alguna forma este es un solo camino, como dice el último punto aquí, es un solo camino con más perfectas intensidades. Entonces, el único camino, ¿no? Es Cristo, ¿no? Cristo es la verdad, ¿no? El camino, la plenitud de la libertad que podemos alcanzar, ¿no? Cristo nos plantea el camino por medio del Evangelio, ¿no? Es un único camino, pero que claro, ¿no? En este único camino hay diferentes intensidades, ¿no? Y también, ojo, ¿no? Aquí o sea, estamos pidiéndole a Dios que nos asuma en estos estados de vida, en estas formas de vida, pero solo Dios elige si es que nos quiere dar esto o no, ¿no? Aquí lo importante, y esto es de una forma lo que quiere resaltar San Ignacio, es tener un corazón verdaderamente libre, ¿no? Verdaderamente indiferente a las comodidades, para poder elegir aquello que Dios quiere finalmente. Entonces, yo me dispongo, me ofrezco a asumir una vida de verdadera pobreza, ¿no? A asumir una vida célibe, a asumir una vida pues de oprobios, de dolores, ¿no? A asumir enfermedad más que salud, a asumir pues lo que Cristo asumió en su vida, ¿no? Este dolor de alguna forma físico, emocional, psicológico, espiritual, que vivió a lo largo de su tiempo, ¿no? Que ojo que también viene acompañado de gracias particulares que el mismo Cristo demuestra que se viven y que los santos en general también demuestran que se viven, pues, y que son propias de esta elección de vida, ¿no? De quedarse cada vez con menos para solo quedarse con Dios. Entonces recordar, pues, de que solo existe un camino, en primer lugar, ¿no? O sea, una realidad, una respuesta justa, ¿no? Frente a este Rey eterno, que implica el asumir toda su empresa, ¿no? Toda esta misión en la evangelización, en la caridad, ¿no? En estos pilares que nos plantea el catecismo de la vida de oración, la vida litúrgica, la vivencia de la caridad, del mandamiento del amor y de los mandamientos, y esta vía de fe que también implica pues probablemente una formación para conocer más a Dios, para conocer más las escrituras y poder amarle más y mejor. Y claro, no hay una respuesta más perfecta, más intensa que deberíamos desear, que deberíamos querer imitar. Y que solo Dios pues decidirá si nos elige para esta vida o no, ¿no? Pero que es importante tratar de elegir esto, ¿no? Entonces, es esta meditación, este video que nos ayude pues a llevarnos esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tan perfecto quiero ser como Cristo? ¿No? O sea, ¿qué tan perfecto quiero imitar a Cristo? ¿Y qué tan dispuesto estoy a asumir el costo o la pena, como dice acá con gran claridad, que implica asumirle o imitarle de forma más perfecta? ¿Qué tantas cosas eso implica? Pues también preguntarme, ¿no? ¿Qué tantas cosas me quedo al final para mí y qué tantas cosas le doy a Dios? Como este joven rico, ¿no? Que vivía todos los mandamientos, pero que al final no quiso vender todos sus bienes, ¿no? Entonces, de repente, él ya vivía una vida justa. Sin embargo, no vivía una vida heroica. No vivía una virtud heroica. Eso le hacía por naturaleza difícil llegar al cielo, porque estaba atado a ciertas realidades que amaba más, ¿no? A estas realidades, que en su caso era su riqueza, más que a Dios. Entonces es bueno preguntarnos eso, ¿no? ¿Qué cosa amo yo más que a Dios?
que al final me lleva a no querer entregarle o entregarme totalmente, queriendo imitarle de forma más perfecta y pidiéndole, ofreciéndome para imitarle en tal vida y estado que asuma de la forma más perfecta la imitación de Cristo, ¿no? Entonces, esta es como que esta última reflexión nos la podemos llevar para tenerla, digamos, en mente durante el día o durante las siguientes horas, digamos, ¿no? Entonces, hasta aquí nos quedamos. El día de mañana continuaremos con el siguiente tema que también, digamos, va en línea más o menos con el llamado de este Rey Eterno, ¿no? Es un tema que se llama, si no me equivoco, mañana toca el tema de las dos banderas. Nos quedamos hasta aquí. Cuídense mucho. Muchas gracias por acompañarnos. Un cálido abrazo para todos.